Si tiene un mango maduro y medio aguacate en la cocina, ya tiene la mitad del camino recorrido para preparar una ensalada que queda una verdadera delicia. Inicio esta exquisita ensalada con medio pepino europeo. Este lo lavo muy bien y luego lo corto en láminas delgadas. Y vea pues, aprovecho para preguntarles algo. ¿A ustedes cómo les gusta más el pepino? ¿En bastones o en rodajas? Los leo en los comentarios. Paso a media cebolla de huevo roja. Esta la limpio muy bien, retiro cada una de sus capas y luego la corto en plumas delgadas. ¿Ustedes también la usan en sus ensaladas o prefieren la cebolla blanca? El otro día un seguidor me dijo, ¡ay, es que se me perdió el canal y no supe cómo volver a hacer la ensalada de zanahoria! ¿Y sabe por qué le pasó? Por no estar suscrito. No deje que le pase esa tragedia. Suscríbase ahora mismo, asegure su puesto en primera fila y nunca más tendrá que sufrir buscando qué ensalada preparar para el almuerzo. Ahora tomo un mango maduro. Este lo lavo muy bien, le retiro toda la cáscara, lo corto en rodajas y luego lo corto en bastones. Y dime pues, ¿vos preferís mango maduro o pintón? Déjame tu respuesta en los comentarios porque siempre los leo. Si antojan de la ensalada, le dan guardar al video y ni un muchas gracias ponen en la parte de abajo. Comenten algo pues, que yo aquí paso horas cuadrando luces y editando para que ustedes vean todo perfecto. Un poquito de cariño en esos mensajes nos ayuda a seguir adelante con este canal de ensaladas. Sigo ahora con medio pimiento verde. Este lo lavo muy bien, retiro las semillas y las membranas blancas, luego lo corto en tiras largas y delgadas. También tomo medio manojo de cilantro fresco. Este previamente seleccionado y bien lavado, lo corto muy finamente. Hay personas que lo aman y otras que no tanto. Por eso quiero preguntarles algo. ¿Ustedes son del equipo cilantro o del equipo que prefiere dejarlo por fuera? Déjenmelo en los comentarios porque me da mucha curiosidad leerlos. Llegó la hora de combinar todo. En una ensaladera agrego el mango, el pepino, la cebolla roja, el pimiento verde, media taza de maíz dulce en conserva, el cilantro fresco y medio aguacate maduro cortado en trozos medianos. Ahí mismo, directamente sobre los ingredientes, agrego el aderezo. Para ello, añado el jugo de un limón. Después, agrego 3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen. También agrego una pizca de sal y una pizca de pimienta negra molida. Con una cuchara grande, mezclo todo muy bien, asegurándome de que el sabor del aderezo se incorpore y cubra por completo cada uno de los ingredientes. Y listo pues, ya tenemos una ensalada deliciosa, económica, fresca y llena de sabor. Es perfecta para acompañar pollo a la plancha, pescado, carne asada, una pechuga de pollo, un almuerzo ligero o incluso para disfrutarla sola como una comida fresca durante el día. Si llegaron hasta aquí, quiero agradecerles por acompañarme una vez más. También quiero saber cuál fue el ingrediente que más les llamó la atención de esta preparación: el mango, el aguacate, el pepino o el maíz dulce. Si les gustó esta receta, compártanla, suscríbanse al canal de las ensaladas si todavía no lo han hecho, regálenme un me gusta para apoyar este contenido y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que publiquemos una nueva receta. Ahora sí, cuéntenme aquí abajo en los comentarios. ¿La haría?